Un texto maravilloso que, bueno, Dios ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes. Porque la palabra de Dios no puede ni debe faltar. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, verso 8 y 9. Dice la eterna palabra de Dios: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Pablo viene hablando de un aguijón en su cuerpo. Un aguijón, ahí lo dice todo: chuza, puya, atormenta, produce dolor. Escuche, ni siquiera Pablo usa el término he orado. Prefiere usar el término he rogado. Desde luego que en la oración hay ruego, hay súplica. Pero a veces hay oraciones muy pasivas, muy tranquilas. No, esta es una oración de ruego. He rogado al Señor que lo quite de mí. Pero Él me ha dicho: bástate mi gracia, Pablo. Bástate. Que te baste mi gracia, que tengas con eso. Mi gracia es suficiente. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El tema que quiero compartir en esta mañana lo he titulado: fortaleza es lo que tú necesitas. Ese es el tema para hoy. Gracias a quienes siempre lo ponen ahí, tanto la cita bíblica como el tema. Fortaleza es lo que tú necesitas. Bueno, el apóstol viene hablando que por causa de unas profundas revelaciones que había tenido y que lo podían llevar a exaltarse desmedidamente. Recuerden que él mismo dice que fue llevado al tercer cielo. Se le mostró y escuchó cosas inefables, cosas que no podía contar, que de pronto no tenía la capacidad de describirlas, pero también hay cosas que la gente no creerá. Hay cosas que aunque Pablo nos hubiera podido dar detalles, siempre habrá quien cuestione. Entonces dice que esas revelaciones lo podían llevar a exaltarse desmedidamente. Desmedida. Son las palabras de Pablo. Dice que para controlarlo le fue enviado o dado un aguijón en su carne. Un aguijón en su cuerpo. A quien él llama mensajero de Satanás, de pronto por el tormento, por el suplicio. Él lo llama mensajero de Satanás, que lo abofeteaba para que no se enalteciera sobremanera. Pero la respuesta del Señor está diciendo que no es ningún mensajero de Satanás, que Dios lo permitió más bien para que bastase sobre él su gracia. Muchas cosas que creemos que son de Satanás, en realidad Dios las ha permitido con un propósito, para algo que traerá bendición, porque hasta en Dios, porque en Dios, hasta ciertas cosas que nos pueden producir tormento en un momento dado, a la postre se tornarán en bendición de nosotros, como lo dice el mismo Pablo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. De plano,
se nota que ese aguijón trajo a la vida de Pablo muchas dificultades, no pocas, momentos tormentosos, penosos y posiblemente dolorosos. Al punto que, según sus propias palabras, le había rogado al Señor, ¿cuántas veces? 3 veces. Que se lo quitara, que se lo apartara de él. Vea, Señor, por favor, quítame este tormento, quítame este aguijón. Pero la respuesta del Señor fue un contundente no. No, Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ante esa triple negativa y contundente respuesta final, el apóstol decide a partir de ahí que se va a gloriar más bien en sus debilidades y saca un listado, en sus afrentas. Bueno, le escuché a un hombre muy duro en palabra, muy duro en interpretación bíblica, en contexto bíblico, en cultura bíblica, de esos hombres que profundizan demasiado. Y muchos con él concuerdan que era una enfermedad en los ojos, penosa, vergonzosa, que hacían que él se tuviese que estar limpiando. O sea, que producían algo así como una segregación. Y lo toman de que a los Gálatas, él dice, hablando de los Gálatas, que ellos hubieran querido incluso darles sus propios ojos. Entonces se van por ese lado para decir que era una enfermedad. El asunto es que Pablo usa los términos que afrentas, me gloriaré en mis afrentas, en mis necesidades, agrega persecuciones y angustias. Me voy a gloriar en eso. Ya, el Señor ya me dijo que no me va a sanar o que no me va a quitar este aguijón. Y cuando Dios dice no, es no. Claro que cuando dice sí, es sí, porque recuerden, Él tiene las llaves. Y cuando abre nadie cierra y cuando cierra nadie abre. Si Dios me ha respondido que no lo va a quitar de mí, que debe bastarme su gracia, yo me voy a gloriar en Él. Con tal que sobre mí repose el poder de Cristo. Porque Pablo aprendió de todo eso, que cuando es débil, es donde realmente es fuerte. ¿Cómo se entiende eso? Porque Pablo dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cómo se puede entender eso? Viene hablando de un aguijón. Algunos creen que era una enfermedad, un tormento, algo penoso y doloroso. Y cuando soy débil, entonces soy fuerte. Recuerde que ese aguijón, a quien él llama mensajero de Satanás, lo bofeteaba. En Colombia usamos el término se le subió los humos para hablar de alguien que se está volviendo orgulloso, que la fama, el dinero, el poder lo hacen a él que se sienta orgulloso. Entonces en Colombia usamos el término se subió los humos. Lo que está diciendo Pablo es que cada vez que por la profundidad de sus visiones, que cada vez por las experiencias tan poderosas que había tenido, porque subió al tercer cielo y vio cosas que no cualquiera otro ha visto, y se le iba a subir los humos por todo ese conocimiento, ese aguijón lo abofeteaba y le decía, acuérdate de dónde vienes. Acuérdate que tú sin Dios no eres nada. Acuérdate que eras un perseguidor de la iglesia. Acuérdate que eres un simple ser humano, que lo que eres es por pura gracia de Dios.
Entonces Pablo dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque reconozco mi dependencia en Dios, porque reconozco que sin Dios no puedo hacer nada, no soy nada, lo que soy es por su gracia, por su bondad, por su amor. Todo aquello que nos haga mantener dependientes de Dios nos hace fuertes, porque todo el que mantiene una relación íntima con Dios constante es fuerte, aunque aparentemente se vea muy débil, frágil, vulnerable. Pero si en esa fragilidad, vulnerabilidad, debilidad, es una persona que depende continuamente de Dios, que lo busca, que lo reconoce, que le dice, te necesito, ayúdame, es fuerte en realidad, porque mantiene conectado al Señor. ¿Cuántas veces has pedido por sanidad y no has recibido la respuesta deseada? ¿Cuántos años lleva? ¿Cuántos meses? ¿Cuántos días? ¿Cuántas semanas? ¿Cuántas horas? Una de nuestras seguidoras, no del en vivo, sino que siempre, porque no cuenta con datos ni wifi, pero le llegan los audios por WhatsApp, porque estos audios siempre se envían por WhatsApp a través de prédicas pentecostales, un evangelio sin fronteras. Esa mujer, esa hermana es fiel seguidora. Y ella me cuenta, lleva años con una enfermedad, su diagnóstico es enfermedad con dolor intratable. Y eso me hace recordar el tiempo que mi esposa estuvo hospitalizada, 24 días. Dolor intratable es que no sirve nada. De por sí que en Colombia, no sé, no sé si eso será mundial, pero pareciera que en Colombia es el único país donde creen que el acetaminofén y el ibuprofeno sirven para todo. Pareciera, ¿no? Eso no puede faltar en una receta médica el acetaminofén. Los superpoderes del acetaminofén. Llega alguien con cólicos de apéndice, de vesícula, de esto, aquello, acetaminofén, diclofenaco. No sé si el asunto sea mundial. No sé qué digan nuestros hermanos de otros países con respecto a determinada droga que es como si sirviera para todo, fuera la super droga milagrosa. A esa hermana no le sirve nada. O sea, cuando le da el dolor no se lo quita nada. Eso lo vivió mi esposa. Le aplicaban tramadol, le aplicaron morfina, le aplicaron el diclofenaco que usted no se imagine. Nada. Era los dos orando, llorando, 6, 8 horas, 4 horas. Y era cuando Dios dijera, ya voy a darle descanso, pero ningún medicamento le servía. ¿Cuántos habría sanado Pablo? Es mi pregunta. ¿A cuántos habría sanado Dios, obviamente, a través de él? Pero de esta le dijo no. ¿Cuántas veces has pedido por sanidad y no has recibido la respuesta deseada? ¿Dios te ha usado para sanar a otros? En ese hospital sí que recordaba eso. Es más, en el hospital fui a orar por enfermos y Dios los sanó. Y mi esposa postrada en una cama, revolcándose del dolor. ¿Ya le preguntaste al Señor si es que eso es un aguijón? Si es que tiene algún propósito. Si es que Dios te está formando a través de eso. Porque obvio, la reacción cuando hay dolor, la reacción es buscar algo contra el dolor. Y algo es algo, uno ora. Y si siente que no pasó nada con la oración, pues se inyecta, pues toma algo. Pero difícilmente una persona se va a someter a largas horas de dolor
sin hacer nada. Pueda que lo haya, por eso digo difícilmente. Pueda que hayan hermanos que, no Señor, es oración y si no me sana Dios, pues me muero de este dolor y pasan los días y los meses. Pero en un alto porcentaje uno ora por una persona con una dolencia y uno ve que si no pasó nada, no, pues mi amor, me la llevo para el hospital, suegra, me la llevo para el hospital, o el hijo me lo llevo para el hospital, ya oramos y nada, nos vamos, que le inyecten algo. Pero ya le preguntaste al Señor, bueno Señor, ¿hay algún propósito en esta dolencia, en este tormento? Porque con Pablo había un propósito. El Señor le dijo, bástate mi gracia, Pablo, no te voy a sanar, no te voy a quitar ese aguijón, te lo voy a dejar, pero te dejaré también mi gracia. Cuentas con mi gracia. Pablo, de dos posibles opciones, eligió la mejor. Eligió no enojarse, resentirse ni amargarse, menos deprimirse. Renunciar a predicar porque según parece Pablo tenía una enfermedad vergonzosa, según algunos teólogos. Voy a dejar de predicar por eso, ni pensarlo. Pablo eligió gloriarse en las debilidades porque a través de ellas Dios lo iba a perfeccionar. Muchos eligen enojarse, resentirse. La esposa de Job, y yo no diría que ni siquiera debió de hablar así porque el dolor no era de ella. No, hermanos, es falso. Una hermana, usted ver a su esposo padecer, aunque el dolor físico sea de él, usted lo siente en el alma. Los dolores físicos de un hijo, de una hija, uno lo siente en el alma. Y para los esposos, los varones, hermano, uno ver a una esposa padecer, uno lo siente en el alma. Entonces, no podemos venir aquí a decir, ay, quien vea a esa mujer de Job, cuando el problema ni siquiera era de ella. No, sí era de ella. A ella le afectó el problema de su esposo Job. Es más, le murieron los hijos, eran de los dos. Así que la esposa de Job también pasó por momentos muy duros. Muchas veces ignoramos la esposa de Job, pero a ella se le murieron los hijos. La riqueza que tenía representada en cosas tangibles que se podían ver y palpar, como en este caso las ovejas, los camellos, los ganados, los perdieron. No solo los perdió Job, los perdieron los dos. Lo único es que a ella no le dio esa lepra inmunda, esa elefantiasis le llaman en algunas regiones. Pero lo demás también lo padeció la esposa de Job. Y ella decidió resentirse. Ella eligió renegar, eligió maldecir, eligió enojarse, eligió amargarse. Job no. Tampoco Pablo. Pablo eligió gloriarse en lo que le estaba pasando. Cuando Dios le contesta a Pablo que le baste su gracia, Pablo entiende que es de Dios. Él pensaba que era un mensajero de Satanás, pero era un propósito de Dios. Y entonces dice, me gloriaré. Me gozaré, dice en la misma historia, dice, me gozo en mis debilidades, me voy a gloriar, me voy a gozar. ¿Qué has elegido? ¿Tú qué has elegido? ¿Eliges enojarte, resentirte, amargarte, frustrarte, deprimirte? ¿O eliges dejarte llevar por la voluntad de Dios? Admiré tanto a mi esposa por el proceso que tuvo que pasar. Jamás la vi renegar, jamás la vi maldecir, ni siquiera cuestionar a Dios. Nunca. Un tormento, 24 días hospitalizada. Pero desde que comenzó el tormento, casi 2 meses. Eso le inició el 5 de diciembre, esos dolores. Y le duraron hasta el 22 que le hicieron cirugía.
pero nunca la vi renegar, maldecir, enojada con Dios o cuestionando a Dios. No. Un día en el peor de sus dolores, de esos de horas, 8 horas, 6 horas, comenzó a cantar, no podía casi ni hablar. O sea, del dolor cantaba con dificultad y cantaba: yo tengo el Cristo vivo, su nombre es Jesús. Y ahí una señora aquí al lado, otra al lado, porque era una habitación para 3. Yo tengo el Cristo vivo, su nombre es Jesús. Eso me llenaba a mí de tanto gozo, hermanos, de tanta alegría, en medio del dolor, de tantas lágrimas. Yo verla a ella cantando: yo tengo el Cristo vivo, su nombre es Jesús. A propósito de mi esposa, Dios mediante mañana estará aquí conmigo contando su propia historia, porque lo que nos hemos dado cuenta en los controles que ya ha asistido, hermanos, hay cosas raras. Uno dice: no fue un milagro porque hubo una cirugía. No. Todo lo que estaba pasando en su cuerpo y cómo Dios usó las mismas palabras de la ginecóloga. Dios usó esa gente. Eso fue una cosa. Así que mañana tendré a mi preciosa aquí conmigo, que nos va a contar ella. Los invito a estar. No se lo pierda mañana, el miércoles de pareja con los esposos Marulanda, y ella va a estar testificando. Sí tuvo 2 episodios que me partieron el alma, hermanos. Eso sí me quebraron el alma. El día que me dijo que orara y se la entregara al Señor porque prefería morir que seguir soportando ese dolor. Un día me dijo: por favor, ore por mí. Dígale al Señor que me lleve. Prefiero morir. Ay, hermanos, uno hacer esa oración, uno decirle: Señor, ahí está mi esposa, te la entrego. Eso es cosa dura. Y el otro día que un día me preguntó: ¿será que Dios se olvidó de mí? Eso fue muy duro. Eso fue severo para mí. Pero verla renegando, maldecir, nunca proferir de sus palabras, de sus labios, un enojo. Pero Dios nos dio las fuerzas y el discernimiento para decirle, cuando me envía un audio y me dice: ¿será que Dios se olvidó de mí? Ese día entendí que el enemigo le estaba lanzando dardos de fuego, porque eso hace Satanás. Él ataca a los débiles, los vulnerables. Por eso Dios dijo de Amalek: borraré la memoria de Amalek de sobre la faz de la tierra. Porque divagando Israel por el desierto 40 años, fatigado, cansado, sediento, débil, Amalek fue y atacó a la retaguardia. ¿Quiénes quedaban? Retaguardia es la parte de atrás de una multitud. ¿Quiénes iban quedando allá? Los ancianos, las mujeres en embarazo, los niños, los enfermitos, los débiles. Fue y atacó la retaguardia de Israel, hizo una matanza y se le llevó sus pertenencias. Dios dijo: voy a borrar a Amalek de la tierra. Ese es el proceder de Satanás. Cuando uno está vulnerable, débil, cuando el camino ha sido tormentoso, tortuoso, difícil, comienza a enviar dardos de fuego. Ese día le dije: reprenda eso en el nombre de Jesús. Hice una oración, mi hermano, reprendiéndole, diciéndole: vamos a salir de esta en el nombre de Jesús, vamos a espabilar. Rechace eso. Si es que esa sanguijuela inmunda está rodeando, repréndalo,
porque no es así. Dios no te ha olvidado. Dios no nos ha olvidado. Dios está con nosotros. Eso tremenda predicación me dio el Señor para ella. He visto muchos irse a la tumba después de haber batallado años con algo y no recibir sanidad. Llevo 46 años en la iglesia. Fui criado en esta iglesia. Tan solo estuve 3 años fuera de ella en las rebeldías de mi adolescencia. Pero de los 46 años, 43 en la iglesia. Y he visto a tantos irse a la tumba, hermanos, después de haber batallado años con algo y no recibir sanidad. Unos se fueron enojados, resentidos, amargados, pero otros se fueron con la paz que da el Señor a quienes deciden descansar en Él. Pablo tenía 2 opciones y eligió la mejor. Eligió gloriarse en sus debilidades, eligió gloriarse en su proceso. Señor, esto es con un propósito. Tú quieres perfeccionarme a través de la debilidad. No, todo bien, Señor. Si es así, todo bien. Me voy a gloriar en este proceso. Otros eligen amargarse. Pero quienes eligen descansar en Dios, hermanos, dice en Lamentaciones 3:25, bueno es el Señor a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio. Si no tienes la capacidad de alabar en las pruebas, como dice una canción, alaba, simplemente alaba, en la prueba alaba, en la dificultad alaba, en las situaciones alaba. Si no tienes la capacidad de hacer eso, tampoco abras tu boca para maldecir, para renegar, para cuestionar a Dios. Espera en silencio la salvación del Señor. Vea, mis hermanos. Si algo debemos aprender, si lo sabía, recuérdalo. Si no lo sabía, apréndelo. Es que todas las promesas bíblicas con respecto a sanidad no son absolutas. Pareciera que muchos no entienden eso. No son absolutas. Las promesas bíblicas con respecto a sanidad son temporales. Son relativas en el sentido que hay gente que Dios decide no sanarla. Pero no son absolutas en quienes sana, porque el que Dios sana llegará un momento que igual tendrá que morirse, sea de esa enfermedad o de otra. O un infarto, un derrame cerebral, un accidente, algo fortuito, una bala perdida. Pero cuando llega la hora de la muerte, no hay nada, hermanos. Mire, hay gente que la declaran sana de cáncer y testifican y nos hacen llorar contando el proceso que padecieron cáncer, que se fueron de quimioterapia, de radioterapia, hablan de su dolor y uno llora escuchando esos testimonios y pasan los años y a los años vuelve y le da. O algunos que Dios sana de cáncer, después mueren de diabetes, de un infarto, un derrame cerebral o de algo. O otros simplemente Dios los sanó, quedaron sanos, pero vino un accidente, un choque y ahí quedó. ¿Por qué, hermanos? Porque las promesas no son absolutas. Si lo fueran, ¿para qué vida eterna? Si lo fueran, no habría cielo. No, es que el propósito de la muerte, recuerde que la Biblia dice que Él nos guiará aún más allá de la muerte. Después de la muerte hay una vida que es la verdadera vida, que vale la pena esperar. Esta vida aquí, hermanos, dice Eclesiastés, esto es vanidad. La mejor vida que viene a los hijos de Dios es la eterna. Y esa se da después de la muerte, a menos que venga Cristo ahorita, que bendito Señor, que viniera Cristo ahorita, pues seríamos transformados en gloria y recibiríamos al Señor.
Escúchese esto. Hasta el hermano que dice tener don de sanidad y que ha orado por miles y muchos han sido sanos, hasta él mismo tendrá que morir. Y he visto morir a hermanos con don de sanidad, que decían tener don de sanidad. Los he visto morir de una manera horrenda, horrorosa. No, una vez se queda sin palabras. Bueno, si tenía don de sanidad, pues al menos tóquele a él una muerte de esas muertes que quedó dormido y no volvió a despertar. Pero he visto a algunos morir de una manera horrenda, hermanos. Sin embargo, ni siquiera mejorando, porque muchos por los que oró se sanaron, pero otros ni siquiera se mejoraron. Murieron. Ya no hubo nada que hacer. Y muchos de esos mismos ya no están entre nosotros, de los que dicen tener don de sanidad, porque la muerte es ineludible. No se puede evitar. La muerte no se puede evitar. Cuando hemos pasado por episodios cercanos a la muerte, es que Dios nos ha guardado, pero no que nosotros la pudimos evitar. Dios nos guardó. ¿Te ha guardado el Señor de muertes prematuras? A mí sí. Yo he quedado en medio de fuego cruzado entre guerrilla y ejército, de verse en las balas, aún de día, el chorro de fuego de la velocidad de la bala, y quedar uno y morir gente cercana a uno. Y yo no decir como dice el que no conoce a Dios, uy, qué suerte la mía, uy, es que me jaboneé, uy, es que burlé la muerte. No, ningún burlé la muerte. Dios me ha guardado. He sufrido accidentes de tránsito en moto. Imagínate unos manos rodando por una carretera con mi esposa y ni un hueso fracturarse. Invadieron el carril del otro al caerse en esa moto, irse dando botes por el carril contrario y no venir ni siquiera una moto, un carro, una volqueta, una tractomula en una zona como lo es la ruta hacia Florencia. Por Dios. ¿Cómo decir que fue buena suerte? Dios nos ha guardado. Pero la muerte no se puede evitar. Dios nos guarda de morir muchas veces, pero evitar no. Cuando llegó, llegó, está establecido, no hay más que hacer. Mira lo que dice en Eclesiastés 8:8. Nadie puede retener su espíritu y evitar que se marche. Nadie. Eso sí es un absoluto. Nadie tiene el poder de impedir el día de su muerte. Nadie. No hay forma de escapar de esa cita obligatoria. Cita, reunión obligatoria. Esa batalla oscura. Y al enfrentarse con la muerte, la maldad no rescatará al malvado. La Reina Valera agrega las palabras: y no valen armas en tal guerra. No valen armas. Si Dios le permite a la muerte llevarte a ti hoy o a mí, no vale nada. Ni siquiera ser hijo de Dios, ni siquiera pastor, ni siquiera buen padre o buen esposo. No, no vale nada. Si hoy es, hoy es. No hay nada que hacer. ¿Qué deben hacer entonces? ¿Qué deben hacer los hermanos que llevan tiempo clamando por sanidad y nada que nada? ¿Qué deben hacer? ¿Llevas 2 años, 5, 10?
Por ti han orado pastores, han orado incluso hermanos de reconocidos y nada, han orado del consistorio y nada, porque a veces los hermanos en el desespero aprovechan oportunidades. Cuando se le invita a alguien del consistorio o a un evangelista, hay hermanos que van y aprovechan y van y se le acerca, por favor, ore por mí. Por ti ha orado la hermana que con una fama mundial de oración ha orado por ti y nada. ¿Qué hacer? Número 1, pedirle a Dios que le revele si hay algún propósito con esa enfermedad con la que estás luchando. Pablo tuvo que entender que ese aguijón en su carne, a cual él lo llamaba mensajero de Satanás, tuvo que entender que era Dios que lo estaba permitiendo y le dijo, bástate mi gracia. ¿Ya oraste por eso? ¿Ya le dijiste, Señor, bueno, ¿y aquí qué, Señor? Has ido donde médicos te han inyectado, cuánto tratamiento te hablan y te recomiendan, lo haces y nada. Vas a una ciudad, vas a otra ciudad, has invertido millones y nada. ¿Ya le preguntaste al Señor, Señor, ¿hay algún propósito en esto? Porque en caso que sí lo haya, digamos que por la obsesión y la terquedad propia de la situación, a veces nuestro entendimiento se nubla y no podemos comprender que haya un propósito. Nos obsesionamos en que tenemos que ser sanos y queremos buscar la salud sí o sí. Y entonces no nos abrimos a, bueno, ¿y será una prueba? ¿Será que Dios lo está permitiendo? En caso que Dios te muestre que sí, ¿qué hacer? Número 2. Cambiar la petición. ¿Cuántas veces oró Pablo por ese aguijón? A ver, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces le pidió a Dios que le quitara ese aguijón? Lo leímos al principio. 3 veces. De lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me respondió, bástate mi gracia. La pregunta es, cuando el Señor le dijo, ve a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad de los hombres. ¿Pablo volvió a orar por eso? ¿Volvió Pablo a orar por ese tema? ¿Volvió a tocar ese tema? No. Decidió gloriarse en las debilidades y servirle a Dios. Entonces, número 2, si Dios te muestra que hay un propósito en eso, cambia la petición. Cambia la petición. ¿Para qué seguir con ese tema si Dios te ha dicho, es que tengo un propósito en eso? Y entonces, ¿qué le pido, pastor? Fortaleza, mi hermano. Fortaleza, porque fortaleza es lo que tú necesitas. Recuerden que ese es el tema. Fortaleza es lo que tú necesitas. Yo sé que duele. Yo sé que decirle a esto a alguien que ha padecido duele. Pero es más doloroso estarle creando una esperanza que posiblemente no se va a dar. Pero escuche, en caso que Dios tenga un propósito, por favor, no sé si me esté haciendo entender, no quiero herirlo y desesperanzarlo, no. Lo que le estoy diciendo es, si Dios tiene un propósito en ello, hermanito, y no hay nada. Cambie la oración. Señor, fortaléceme. Ya que si eso es de Dios o lo permitió Dios, hermano, vea, pasará cuando Él diga. Puede orar por usted la IPUD entera, la IPUL allá en Canadá, la de Japón, puede orar todo, la UPC, que son más de 5,000 misioneros, puede orar el mundo entero. Pero si Dios decide que a través de eso quiere formarte, no hay nada. Yo sé que duele. Y a veces estamos acostumbrados a que nos den otras cosas que queremos oír. Pero hermanos, pasará cuando Dios diga. O
En el caso de Pablo no pasó. Tuvo que aprender a vivir con eso. Pablo tuvo que aprender a vivir con eso. Y número 3, aprenda a descansar en Dios. No hay de otra. Descansar en Él es lo único que nos queda. Bueno es esperar en el Señor. Y también dice el apóstol, echa toda tu ansiedad sobre Él, no hay más. Les recuerdo los 3 puntos. Para esos hermanos que llevan meses, años luchando con algo, con una enfermedad y dele y nada, que le han invertido millones, que le han hecho todos los tratamientos, que han orado por usted, los más grandes oradores de la IPUD y nada. Señor, que le muestre si es que Él lo está permitiendo con un propósito. En caso que sí, número 2, pide fortaleza. Cambia ya la oración, cambia la petición. Pide fortaleza. Dedíquese a servirle a Dios en medio de la situación. Y número 3, aprenda a descansar en Dios. Descansa en Dios. Pablo tuvo que aprender a vivir con eso, pero descansó en Dios. La esposa de Job eligió resentirse, amargarse, enojarse y maldecir. Pablo eligió gloriarse en las debilidades y decir, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque mantengo dependiente de Dios. Duele, pero es necesario. Duele, pero libera, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Siempre lo predicamos para evangelismo, pero eso aplica en muchos ámbitos de la vida. Si Dios a mí me dice, mijito, esto que te pasa es para mantenerte ahí, recordarte dependiente. Yo padezco algo hace años. ¿Por cuántos he orado? Y Dios los ha sanado. No yo, Dios. ¿Por cuántos he orado por liberación? Ya ni sé cuántos Dios ha liberado con oraciones que me ha regalado. Y padezco algo que me ha dado 5 veces. Ahora 1 año a esta fecha me estaban haciendo cirugía por la 5ª para que pase ese tormento tan tremendo. Y en este momento otra vez me está molestando. Manito, aquí estoy feliz sirviéndole al Señor. A veces yo estoy predicando con ese dolor, con esa cosa, predicando como predico, como Dios me dio la forma de predicar. Y terminado el mensaje, ahí disimuladamente, una iosina para el dolor, una pastica. Pero ¿cómo, Señor? Gente que pasa al altar y le impone uno las manos y quedan sanos de cáncer, de muchas enfermedades. Mientras yo ahí agachadito orando, tomándome una pastica. Ay, eso es falta de fe. Ese pastor no tiene fe. Y entonces todos los que Dios ha sanado. Hermanos queridos, hay cosas que Dios las permite. 5 veces y ya estoy arrancando para la 6ª. Y quienes me conocen de cerca saben lo alegre que soy, lo jovial que soy, cómo le sirvo al Señor. ¿Para qué amargarse uno? ¿Para qué atormentarse uno? ¿Para qué enojarse uno? Fortaleza es lo que tú necesitas. Fortaleza es lo que yo necesito. Si Dios nos da fortaleza, nos da dicha, nos da, hermanos, gloria a Dios. Sirvámosle con fe, con alegría, con gratitud, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Ah, señores, hermoso es el Señor, precioso, grande es el Señor. Vamos a darle gracias a Dios. Digámosle, Señor, gracias, 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 gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tu palabra, gracias.
por el consuelo, gracias por el refugio, gracias Señor por el aliento, gracias porque a veces la palabra es fuerte, es dura, pero pues es la verdad Señor, gracias. Tú eres bueno, tú eres precioso, tú eres maravilloso mi Jesús. Nadie como tú, ninguno como tú. Bueno, gloria a Dios. Mañana Dios mediante